tema del discipulado y vamos a entrar en una etapa un poquito más específica, donde vamos a estar hablando de aquellas disciplinas que caracterizan la vida de un discípulo, aquellas cosas que no pueden faltar. La vida de un discípulo es como la vida de cualquier profesional, de cualquiera que se dedica a una tarea, y esta es la tarea más importante, la de una relación. Incluso la vida de relación con cualquier persona es una vida de disciplina. Y nuestra relación con Dios conlleva una serie de disciplinas que no pueden ser obviadas, que tienen que estar presentes, pero que con tristeza vemos, con mucha tristeza vemos, que no es así y la vida cristiana se debilita. Aquellos que dicen ser discípulos entonces no pueden serlo porque no pueden vivir lo que aprenden de su maestro, del Señor Jesucristo, y eso trae como consecuencia que la vida cristiana se seque, la vida cristiana que nos vaciemos del Espíritu, que no podamos disfrutarla, o en algunos casos que todo el mundo se dé cuenta de que nosotros nunca fuimos salvos, de que nosotros nunca tuvimos una relación con Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. Una de las disciplinas, y que considero una de las más importantes, aunque todas lo son, es la disciplina de la oración. Y todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Sí, pastor, orar, ¿cómo no? Sí, oración es importante. Sobre todo cuando se trata de que el pastor y los demás oren por ellos. Oh, sí. Pastor, ore por fulano, ore por mengano, ore por esto, ore por lo otro. Pastor, dígale a la iglesia que ore. Oye, cuando vayas para la iglesia, cuando tú vayas para la iglesia, di allí que oren por mí, o que oren por un familiar, o que oren por esto, que oren por lo otro. Y en realidad todo el mundo se da cuenta de que la oración es importante, y también no solo la oración personal, pero la oración de intercesión de los unos por los otros. Y de todo eso vamos a hablar, ¿ok? Cuando hablamos de oración pudiéramos estar hablando días, hay seminarios, hay convenciones de oración, pero la oración se resuelve de una manera muy sencilla. Hermano, el pueblo de Dios no está orando. Sencillamente, el pueblo de Dios, el que puede orar, no está orando. Y muy pocos están orando la oración que dice Santiago, oración de fe para sanar al enfermo, que es la oración que te trae a una relación con Cristo. Esa es la oración de fe que sana al enfermo. Todos estamos enfermos en nuestros pecados y nosotros necesitamos sanidad, y hay que orar una oración de fe que diga, me arrepiento de mis pecados, soy pecador, yo quiero que tú me guíes, yo quiero ser tu hijo, para poder orar a Dios. Pues mucha gente se atreve a orar a Dios sin ser hijos de Dios, sin tener esa comunión, sin tener esa relación. Y eso lo vamos a ver. Esos son requisitos para que la oración sea efectiva, ¿ok? Y hay muchos otros. Dios oye a todo el mundo, pero Dios no está en el compromiso de responderle a todo el mundo, solamente responder a sí mismo para hacer su voluntad en la vida de los que creen y también en la de los que no creen. Los que no creen han decidido su voluntad, han decidido su destino, han decidido, y Dios va a cumplir, porque Dios no va a fallar. Le dice, oh, bueno, eso fue lo que tú decidiste el lugar que era separado para Satanás y sus ángeles, pues bueno, ahí tú vas. Tú decidiste vivir sin mí a través de los problemas en este mundo, pues bueno, ahí te va, ese es tu problema, Dios no va a cambiar. Porque una de las conclusiones que vamos a sacar en esta mañana es que la oración, la que sea y la de quien sea, no es para cambiar a Dios, es para cambiar nosotros. A lo mejor nunca han oído esto, pero esa es la verdad y yo no los voy a engañar. Dios no va a cambiar, Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y a medida que nosotros cambiamos, pues Dios va respondiendo en la medida en que nosotros alcanzamos su misericordia. ¿Ok? La posición que vamos a estar usando esta mañana es la posición que aparece en Mateo 6, los versículos del 5 al 14. En Mateo 6, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, una de las posiciones conocidas como el Sermón del Monte, allí el Señor, en los versículos del 5 al 14, le habla a los discípulos acerca de la oración. Los discípulos en una ocasión le pidieron que les enseñara a orar. Hermano, es necesario aprender a orar, pero para aprender a orar lo que hay es que ponerse a orar, y nos vamos a dar cuenta que es lo que tenemos que aprender a orar. Hay un pastor que va a predicar, hay un maestro que va a enseñar, hay un Señor todopoderoso que da una oración modelo, hay múltiples oraciones en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, que nos hablan a nosotros de cómo podemos orar y cuál es la forma correcta para orar. Pero lo que hay que hacer es ponerse a orar. Una vez estaba oyendo a un pastor allá el pastor de Trinity, el hermano Messer,
Y dice que se encontró en una conferencia de pastores con un gran predicador amigo de él. Y empezaron a hablar. Y el hombre venía a la conferencia a hablar de oración. Y le dice, ¿de qué vas a hablar en la conferencia? Y dice, voy a hablar de oración. Y le dijo, chico, ¿qué tengo que hacer para que la gente ore? La gente no está orando, la gente no quiere orar. Y él le dijo, ¿tú tienes algún seminario? ¿Tú tienes alguna conferencia que me puedas prestar para estimular a la gente? Algo nuevo que les pueda decir. Para que la gente ore, lo que tienes que hacer es ponerlos a orar. Ponerlos a orar. A veces la gente viene y te dice, pastor, póngame en oración. En vez de nosotros, y nosotros cogemos y lo ponemos en la listica. En vez de nosotros decirle, vamos a orar. ¿Tú quieres orar? Nos vemos a tal hora aquí en el templo. ¿Tú quieres que oremos? Vamos a venir como familia de fe a orar. ¿Tú quieres que oremos? Ven a la reunión de oración. Vamos a orar. Y la iglesia de tiempo en tiempo tiene que tomar otra vez la disposición que tiene que tener el pastor de decirle a la gente, vamos a orar. Después de esto vamos a retomar lo que hemos hecho tantas veces. Vamos a tener vigilia de oración, a lo mejor de 12, a lo mejor de 24. Vamos a incrementar la oración los domingos por la tarde. En vez de tener un ratico de media hora, vamos al servicio del domingo por la tarde, que a lo mejor cambia. Después voy a explicar al final una idea que tenemos y quiero que ustedes estén orando por esa idea. Pero hay que orar. Y la mejor manera para aprender a orar es ponerse a orar. Claro que la palabra de Dios tiene modelos de oración. El Señor Jesucristo nos dio un modelo. El Padre Nuestro, como le llama a todo el mundo, y todo el mundo se siente con la autoridad y se siente que leyendo aquello ya resolvió el problema y no entienden que la oración es un problema de disciplina, es un problema de constancia, es un problema de hablar con el corazón abierto y la mente dispuesta con Dios, solamente Él y usted, pero hacerlo constante, permanente, a toda hora, sin cesar. No solamente cuando hay problemas, no solamente cuando hay dificultades, a toda hora, en todo tiempo, sin cesar, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 6, de los versículos del 5 al 14. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta. Supuesto que vamos a comenzar con la oración personal, individual, de cada cristiano, de cada quien que tiene una relación con Dios, aunque la oración colectiva y pública no está negada aquí en ningún momento. Es lo que hay en el corazón de la gente, lo que está prohibido. Mas tú cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No seas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y pasa el Señor a dar un modelo de oración y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Amén. Porque si perdonáis a los hombres, ya terminó con el modelo, y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a nosotros, como manera de explicación de lo último que dijo en el modelo de oración. Oremos. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poderte orar, de poder hablar contigo, sabiendo que tú escuchas, Padre, pero motívanos, que nos convirtamos en una iglesia que ora, que seamos, Señor, llevados a una oración constante
y efectiva delante de ti, Padre amado, cada día. Ahora a mí, escóndeme con mis defectos detrás de tu cruz, ten misericordia de mí, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, una iglesia que está constituida por discípulos es una iglesia que tiene gente que ora. A veces oímos la palabra discípulo, pero yo no puedo hacer lo que hacían aquellos hombres. Tú puedes hacer lo que hace un discípulo. Un discípulo tiene como una de sus disciplinas especiales, espirituales, más importantes, orar. Orar a Dios, hablar con Dios, pedir la dirección de Dios y todo lo demás que debe incluir una oración y que vamos a ver. Un discípulo de Cristo es una mujer o un hombre de oración, que se entrega en oración, que pide en oración, que sigue a Dios en oración y que le suplica a Él que lo cambie, que lo mejore, que lo haga diferente. Fue por eso que el Señor Jesucristo enseñó a orar a los discípulos y también nos enseñó a orar a nosotros y nos dio este ejemplo, este modelo de oración. Lo primero que quiero que sepan ustedes, mis hermanos, es que Jesucristo está dando por sentado que la manera en que se va a comunicar con ellos es a través de la conversación. A veces idealizamos, espiritualizamos demasiado las palabras y orar es algo que es nada más capacidad de algunos, posibilidad de algunos, a solos a los que Dios oye. Y orar quiere decir conversar. Conversar de una manera clara, de una manera precisa, aunque aún cuando nosotros estemos en una situación que no sepamos lo que decir, dice que el Espíritu que está en nosotros interviene por nosotros con quejidos indecibles. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que Cristo nos está enseñando que hay poder en la oración. Igual que hay poder en su teléfono para comunicarse con todo el que usted quiere, en hablar con Dios hay un extraordinario poder. Pero no está basado en la calidad del teléfono. No está basado en la calidad del oyente. No está basado en la cantidad de amigos que tú tengas. Ni en la rapidez del internet que tú tengas. Está basado en el poder del que escucha tu oración. Lo primero que Cristo enseña es que hay poder. Poder en la oración. Pero ¿de dónde viene ese poder? De la persona con quien estamos hablando, no de nosotros. Nosotros sencillamente lo que tenemos es una capacidad que Dios nos dio de hablar y Él nos está enseñando a hablar de manera comedida, de manera lógica, de manera con sentido, porque tiene sentido. Lo que hay que decirle a Dios tiene que tener sentido, tiene que estar basado en lo que es Él, tiene que ser bíblico. ¿Ok? Pero a veces le decimos a Dios que hay tantas cosas y tantas estupideces que nunca vamos a ver y que entonces decimos, la oración no tiene poder. La oración tiene poder porque el poder viene de Dios. Porque hablamos con Dios, porque nos comunicamos con Dios, aunque nos digan locos. Nosotros hablamos con Dios porque Dios vive. Y déjenme decirle, a veces, sobre todo sucede al comienzo de la vida cristiana, pensamos que a la oración hay que agregarle algo más. Hay que agregarle sacrificio del cuerpo. Hay que dejar de comer porque Dios está tan distante que hay que llamar la atención de Dios. Y no, ese es el problema, que el poder de Dios está allí. Desde que el templo se rompió, el velo del templo se rasgó y nosotros tuvimos acceso al trono de gloria de Dios. Cuando oramos, oramos delante del mismo Dios, porque Dios está en nosotros. A veces levantamos los brazos al cielo, a veces clamamos, a veces pedimos y no nos damos cuenta que no está tan lejos. Está en nosotros. Yo creo que sí, que si todavía no has orado para arrepentirte, para pedir perdón por tus pecados y de empezar una relación con Dios, tienes que levantar los brazos, tienes que mirar al cielo para que de allá entonces el Señor te envíe su Santo Espíritu a vivir en ti. Pero si lo tienes, imagínense ustedes bajo los escombros del condominio de Miami, donde no se podía, me imagino, algunas personas con vida ni mover, implorando a Dios. Dios no está lejos, Dios está a la distancia de una oración. Y si vive en ti, pues está allí constantemente, de la manera que tú puedes orar en el baño, en la ducha, en la calle, cuando estás manejando, no, sin cerrar los ojos. No vayas a cerrar los ojos cuando estás manejando.
Pero ¿por qué entonces no tenemos una vida? Porque no creemos en el poder. ¿Dónde la que el poder? Pastor, la oración tiene poder. Depende a quién va a dirigir a tu oración. Mire cómo dice esta oración modelo, cómo empieza lo que el Señor Jesucristo establece como un modelo solamente, no algo para repetir, porque no hay que hacer vanas repeticiones. Cuando ores, entra en tu alcoba, busca el tiempo, que nadie te interrumpa. Vas a hablar con la persona más grande del mundo, más importante del mundo, la persona con quien más tú tienes necesidad de hablar. No es con Facebook, es con Dios. Él no tiene ningún plan, no tiene que pagar nada, él no tiene que comprar teléfono. Eso que inventó esa gente, lo que inventaron Apple y lo que inventaron todas esas cosas, copiaron. Ya había un método de comunicarse con Dios directamente, sin interrupción, pero tú tienes que crear las condiciones, porque es la conversación más importante de tu vida. Por eso es bueno hacerlo en privado, porque tu relación con Dios es personal, porque tu relación con Dios es importante, porque tu relación con Dios es lo que es el todo. Y por tanto, esa parte tan importante de relación que es conversar con Él, tiene que ser con condiciones. Tienes que ser entre tú y Él, a solas, en privado. Pero en realidad la oración comienza que nos da el Señor. La oración comienza desde cuando ores, dice en el versículo 6, en el 7, le da condiciones para que nos preparemos para esa conversación. Y en el 9 le dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Tenían los discípulos el Espíritu de Dios ya? No. No lo tenían todavía. ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo recibieron después? ¿Y por qué usted dice Padre nuestro que estás en el cielo? Si el Espíritu y Cristo son lo mismo, y el Espíritu y Dios son lo mismo, y el Espíritu Santo está en ti. ¿Y por qué tú dices Padre si todavía no es tu Padre? Fíjense cómo comienza el poder de la oración, hablando con quien hay que hablar, en la manera en que hay que hablar, bajo las condiciones que hay que hablar. Padre nuestro, ¿es Dios tu Padre? A ver tu certificado de nacimiento. ¿Te lo pusieron allí? ¿Quién te dijo que Dios era Padre de todo el mundo? Dios es creador de todos. Pero la Escritura dice con meridiana claridad, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, el Padre nuestro, la oración que sea, si no es la oración de fe para arrepentimiento, no la puede orar nadie que no sea hijo de Dios. Cuando usted ve que la gente no ora, porque la gente es inteligente. No se crea que la gente es estúpida, no. La gente decide por el infierno, pero la gente es inteligente. Y su inteligencia le dice que no hace falta. Pero cuando tú ves que la gente no ora, porque la gente sabe que no son hijos de Dios. Y entonces dicen, ¿para qué yo voy a orarle a Dios si yo no soy hijo de Dios? Si yo rechacé al Hijo de Dios, si yo no tengo una comunión con Dios, si no tengo una relación con Dios. Esa es la verdad. Ya cuando tú ves que la gente no ora, lo primero que tú vienes de A veces te invitan a un lugar y tú te sientas. Y tú ves que la gente no ora, se pone a comer, se pone a hacer algo, se pone y no hay oración. Y tú dices, el problema de orar cuando comemos es sagrado. Es sagrado. No es un capricho del pastor, ni es una testarudez, ni una exageración. El que provee es Dios. Y yo no sé si usted lo ve igual que yo. Yo no sé si usted sabe lo que es acostarse sin comer o pasar hambre.
para cada vez que llegue la comida delante de la mesa decirle a Dios, gracias por los alimentos. Yo creo que es un acto de sagrada relación con Dios, agradecer por su provisión. Y de paso lo que queramos decir, yo creo que es un momento especial para, como debe ser en familia. Si hay alguien en la familia que no conoce al Señor y está sentado a la mesa, entonces tú oras y la persona ve que tú le agradeces a Dios, que lo que está en la mesa es parte de las bendiciones, de la provisión de Dios. No quiere decir que sea solamente cuando comemos. Pueden orar las veces que quieran. La Biblia nos dice orar sin cesar. El problema está a quién le ora a Dios y a quién le ora. Y ahí viene el poder de que le oramos al Padre nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué viene el poder cuando oramos? Porque somos sus hijos. Le oramos al Padre y le oramos a Él porque somos sus hijos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¡Ops! Pero si yo soy pecador, se refiere a los no redimidos, a los que no han recibido el perdón, a los que permanecen sin perdón y a los que también permanecen pecando. Vivir pecando no es lo mismo que pecar. Vivir en pecado que no se te ha perdonado. Incluso tú puedes dejar de hacer lo que es malo y tratar de cambiar por tus propios medios. Pero legalmente delante de Dios, porque Dios es un Dios legal, un Dios justo, esa falta, ese pecado todavía no ha sido perdonado, porque lo único que te perdona es la sangre de Jesús. Y dice, yo bebía, ya no bebo. Yo hacía esto, ya no lo hago. Porque no lo haga no quiere decir que ya se te perdonó. Todavía tienes que pedir perdón. Y empieza un proceso, sobre todo la gente que oye el Evangelio y no quiere ese compromiso con Cristo, un proceso de mejoría moral, en la que empezamos a hacer cambios cosméticos, pero no pidiéndole perdón a Dios. No, yo mejorando, sí, como ser humano, como padre, como esto, como otro. Pero tiene que haber perdón de pecado, y cuando hay perdón de pecado, cuando nos rendimos, cuando nos humillamos, en la oración hay poder. Pues no es la oración de todo el mundo, es la oración al Padre y es la oración de los hijos al Padre. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice ahí Juan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú le temas a Dios. Sí, tienes que temerle a Dios. Eres el que quita la vida. Eres el que la da y el que la quita. Nadie tiene potestad sobre la vida. Satanás no tiene potestad sobre la vida. Dios es el que tiene potestad sobre la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú le conozcas. Él te creó para eso, para que tú tengas una relación con Él, y Él propició el camino, la verdad y la vida para la propicia, para que tuvieras esa relación. A este Dios oye. Quiere decir que entonces Dios es limitado o un Dios injusto porque dice, a este no lo bueno, Dios oye. Lo que Dios no se ocupa de aquel que no es su hijo. Tan sencillo como eso. Cuando Dios le dé la gana de usarlo, lo va a usar, porque nadie va a limitar el poder de Dios. Ni el inconverso, ni el convertido. Nadie va a cambiar de Dios, a Dios ni a su voluntad. El que ora, ni el que no ora. La gente está equivocada. De que podemos cambiar a Dios con la oración. No, la oración es para cambiar nosotros. Para cambiar nuestra perspectiva de lo que Dios hace, de lo que Dios da, de lo que Dios quiere que tú hagas. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Padre nuestro, porque somos sus hijos, por eso hay poder. ¿Y con qué nosotros tenemos poder? ¿Por de dónde viene ese poder? ¿En qué hemos confiado en Él? No confiamos. Nosotros no oramos a nadie, nosotros oramos a Dios. Y por tanto, porque tenemos fe. ¿Por qué? Porque hemos puesto la fe donde único hay fe, donde único se puede creer con fe, en Cristo Jesús. La palabra fe es la que hace que la oración llegue a aquel que responde con quien estamos hablando. Pues no me digas que tú rechazaste a Cristo y que Dios te tiene que oír. Es más, dice que si estás en problema con tu mujer, Dios no oye la oración. Porque aún siendo cristiano, hay cosas que la oración es entorpecida.
aún siendo cristianos, habiendo creído en Cristo, cuando no estamos en una comunión plena, y cuando hablábamos de la cena hablábamos de eso, Dios te dice, resuelve tú tu problema. A veces le pedimos a Dios y por otra parte estamos haciendo totalmente algo que es contrario a la voluntad de Dios. Yo creo que es una falta de respeto. Pastor, oren por mí y tú no venir a la reunión de oración. Piensen para que vean. O tú no orar. ¿Ok? O tú haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Ok? Pero todo el mundo quiere que oremos. Todo el mundo quiere que oren por ellos. Hermano, todo el mundo quiere que oren por ellos. Todo el mundo, cuando había un refrán que no es bíblico porque es verdaderamente es diabólico, es de otras religiones, que decía que cuando que todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Cuando llegan las crisis y los problemas, aunque no lo digan, todo el mundo quiere oración. Pero ¿por qué no la tuya? ¿Por qué no tu primera oración de decirle, perdóname porque tengo fe en ti, porque he creído en ti y sé que tú me vas a dar lo mejor, lo que es bueno, lo que es importante, lo que necesito? En la carta primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, no en la oración, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿cómo tú vas a vivir como te da la gana y vas a pedir conforme a la voluntad de Dios? Y vas a pedir cosas que no están en el plan de Dios. Jesucristo, el mismo Jesucristo, para enseñarnos, no porque Él tenía que hacerlo, cuando estaba allí sudando sangre en la porción que leímos esta mañana, en una situación de estrés tan grande, cuando a nosotros nos viene el estrés, muchas veces lo último que nos acordamos es la oración. Mientras más grande eres, pastor, así te lo dicen, pastor, me puse de tal manera que ni me acordé de iglesia, ni me acordé de usted, ni me acordé. ¿Really? No, yo no quiero que te acuerdes de la iglesia, ni que te acuerdes de Dios. En el momento más duro, más grande de Cristo, ahí en Getsemaní, donde había un estrés tan grande que hizo que la sangre se mezclara con el sudor porque se rompieron capilares por el grado de hipertensión, por el estrés. Esa es la explicación. Dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí es donde está el poder de la oración, en que se haga lo que Él dice y no lo que yo digo. Ahí es donde está el poder. ¿A quién le oramos? ¿Quién le ora? ¿Cómo está la relación? Y la gente piensa que orar con fe es pedir. Y es pedir sabiendo que va a suceder lo que nosotros estamos pidiendo. Orar con fe es orar confiando. Fe es confiar en Cristo. No en que lo que tú estás pidiendo se va a dar. Y vamos a ver por qué. Dice el versículo 15 ahí de 1 de Juan 5. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando pedimos según su voluntad, pastor, voy a estar orando para poder ir mañana a la iglesia. Oh, yeah. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Dice el versículo 21, estamos en Juan, en el capítulo, en primera de Juan, estamos en primera de Juan, no quiero que se me saquen de ahí, porque esa porción es sumamente importante. En primera de Juan, capítulo 5. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero nosotros tenemos que pedirle según su voluntad. Si usted no le pide según su voluntad, Él no le va a dar, porque vamos a ver cuáles son las respuestas de la oración. O sea, la oración tiene poder, porque tiene que ver con quién oramos, a quién le oramos, quién ora, ¿ok? Y si tenemos la fe correcta o no. Hermano, hay gente que le pide a Dios y no menciona eso. En el nombre de Jesús, no, eso no es importante. Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay que mencionarlos a todos. Yo recuerdo la viejita Reyes siempre decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres están conmigo.
Ella decía eso, se lo aprendió muy bien, un pastor se lo enseñó así. Por eso es que la oración tiene poder. Ahora, el Señor allí, en esta oración modelo, nos habla de una práctica de la oración. Nos llama de cuándo orar. Nos dice, y no solamente aquí, en otros momentos, cuán importante es. Por eso dedica tiempo a enseñarnos, porque la oración hay que practicarla, hay que tener una vida de oración. No hay que esperar a nada. Orando es que aprendemos a orar. Cuando vemos que la gente no quiere orar en público, muchas veces, no siempre, lo que sucede es que no hay oración privada. Que no hay oración privada. Sucede lo contrario de lo que leímos, de aquellos que se paran a enorgullecerse de lo que dicen. Dice el Señor que ya tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que la gente diga, wow, cómo ora, qué lindo. Esa es la recompensa que tienen, wow. Tiene una facilidad de palabra. Yo siempre me acuerdo de los americanos. A los americanos no les gusta que tú ores en español cuando todo el mundo es americano. Y yo siempre les digo, pero es que yo no estoy hablando con ustedes. Estoy hablando con Dios. No, pero nos gusta saber que tú dices, entonces no tienen confianza en mí. No tengan confianza. En mí no pueden tener confianza. Pero no se ocupen, yo voy a orarle a Dios correctamente y voy a orar en el nombre de Jesús. Pero qué tristeza oír pastores, aún pastores que no oran en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando el presidente Obama fue a tomar la presidencia, llamaron a un pastor. Un pastor reconocido, un pastor que tenía renombre, ustedes lo conocen, de muchos libros y muchas cosas, y todo el mundo esperando. Y aquel hombre, en la inauguración del presidente Obama, no sé si se lo dijeron, no sé si le dijeron que no podía, no oró en el nombre de Jesús. Qué tristeza. La práctica de la oración. ¿Cuándo tenemos que orar? En todo tiempo. En todo tiempo. Hermano, ya les digo, para tratar el tema de la oración podemos estar días y días y días. Hay tantas cosas que aprender de la conversación, de la plática, de la relación a través del conversatorio. Chat. Todo el mundo le gusta chatear. Pero pregúntale cuántas veces en el día habla con Dios. La práctica de la oración en todo tiempo, mis hermanos. ¿Cuándo? En todo tiempo. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Cualquier decisión, cualquier situación, cualquier problema, cuando te vas a montar en un carro, cuando vas a moverte, que tengas una oración corta. No tienes que arrodillarte, no tienes que... reserva eso para tu tiempo en que puedes hacerlo, pero ten ese tiempo. Ahora, orar en cualquier momento. Dios vive en ti en cualquier momento. ¿Por qué pensar que cuando estás manejando? ¿Por qué pensar que cuando estás caminando? ¿Por qué pensar que cuando estás hablando con alguien y oyendo lo que te está diciendo? ¿Por qué pensar que Dios no está allí, que no puedes decirle a Él, dame palabra, dame palabra? Guíame. Eso es orar sin cesar. Y dice en Efesios 7:18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí se habla específicamente de una de las cosas que tiene que tener la oración, la súplica de los unos por los otros, el orar los unos por los otros. Es muy bueno, a mí me alegra mucho que me digan, pastor, ore por esto, pastor, ore por lo otro. Pero ven a orar, ten tú tu tiempo de oración. Tú también puedes tenerlo. A veces viene el inconverso y te dice, vamos a orar, y tú nadie le dice, tú puedes orar también. Tú puedes orar también. Yo puedo orar. Sí, pero tienes que empezar con la oración de fe. Tienes que empezar convirtiéndote en hijo de Dios. Para poder decir, Padre nuestro. Y no tienes que decir que está en los cielos. Está en ti. ¿Se dan cuenta cómo las cosas, la gente las ha tomado así literalmente? Para nosotros que está en los cielos. ¿Quién dijo que está? Sí, Jesucristo está en los cielos, pero nos dejó, dice uno igual a Él. El Espíritu Santo. ¿O es que se rompió la Trinidad cuando Jesucristo se fue? La oración debe ser privada, con todas las cosas que el Señor explicó ahí. Ten tu tiempo, ten tu lugar, en silencio, en tranquilidad, métete en tu cuarto, ten tu salón, tu cuarto de guerra. ¿Te acuerdas de la película War Room?
Debe ser privada, pero también colectiva. Debe ser familiar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por mis hijos? Que se va a casar, que le hicieron ayer la cosa esa, ¿cómo se llama? Cada vez que está con nosotros, ahorita se va, no va a estar más con nosotros. Pero cuando están con nosotros, oramos antes que se vayan a dormir y tiene 25 años ya, 23, 25, no me acuerdo. Oramos antes que se vayan a dormir. La oración familiar. La oración cogido de las manos del cónyuge, del esposo con la esposa. Que el esposo oiga lo que tú estás pensando de él verbalmente diciéndoselo a Dios. Eso nos aterra. Tengo un libro por ahí para dárselo a las hermanas que se llama un libro que dice, el libro se titula Dios mío, ¿por qué mi esposo no ora conmigo? Tremendo libro. Lo primero que tiene que hacer la esposa es decirle al esposo, amor, y tiene que ser el esposo el que diga, vamos a tener un tiempo de oración, porque es el líder espiritual, si lo es. El que tiene que convocar a oración. Oye, me llamaron, vamos a orar. Oye, me llamó fulano, está grave, tiene el hijo grave, vamos a orar. Llamar a los hijos, llamar a la esposa. Oye, hay reunión de oración en la iglesia. Ese tiene que ser el esposo. Por supuesto, tiene que ser el líder espiritual. En Marcos 6:46 dice la escritura, y habiéndolos despedido, se fue al monte a orar. Jesucristo buscó tu tiempo a solas, solía hacerlo, dice la porción que leímos esta mañana, solía hacerlo, irse a solas a orar, a tener su tiempo con Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros. Oraba con los discípulos, oraba sola, le decía a los discípulos, ustedes oren para que no entren en tentación, porque hay que orar para no entrar en tentación, porque la carne es débil. Hay que orar. Orar cuando vas a hablar con la gente, cuando vas a entrevistarte con la gente, cuando vas a un lugar con la gente, hay que orar. Cuando vas a tomar una decisión, hay que orar porque para no entrar en tentación. ¿Cuáles son las tentaciones? ¿Solamente son sexuales? ¿Solamente son...? No, hay de todo tipo de tentación. Pero mis tentaciones no hacen un pecado. Lo importante es poder vencer la tentación. Pero eso tiene que ser bañado de oración. Los discípulos, el sueño los cansó y no pudieron estar allí orando como el Señor les dijo para que no entrara. Ahora, ¿cómo orar? ¿Cuál es la estructura de una oración? ¿Cuál es la oración correcta? No importa cómo tú hables con Dios si lo haces correctamente. No importa las palabras que uses. No le vas a decir cosas que la Biblia no dice, ni papito, ni esas cosas que usan por ahí de cosas que no son bíblicas, que no están en la escritura, que no son títulos que nadie le dio, que no aparecen en la escritura. En primer lugar, tú tienes que poner a Dios en la posición que va, en la más alta. Tienes que reconocer que estás delante del Creador y en una posición de humillación todo el tiempo que ores. Eso es una estructura. Glorificar a Dios, exaltar a Dios, comenzar exaltando a Dios. Porque con Él vas a orar, con Él es que vas a hablar, no vas a hablar con cualquiera. Segundo lugar, pedir perdón. En tercer lugar, pedir por los demás. Y en cuarto lugar, pedir por lo que tú quieras pedir. Pero a veces se nos olvidan las partes importantes. Pídele perdón a Dios y dile que te permita perdonar a los demás. Porque la oración tuya va a estar estorbada si tú no has perdonado y si a ti no te ha perdonado lo que estás haciendo. Pero nos sentimos con el derecho de ir directo. Dios mío, vengo a pedirte esto. Si acaso lo decimos Dios mío. Pero lo primero es reconocer que vamos a hablar con quien vamos a hablar. Con lo más santo, lo más grande, el Creador, el Salvador. Vamos a hablar con Él y reconocerlo y decirle, yo no soy nada. Dios mío, santo que estás en el cielo, que me oyes, que estás en mí. Todo lo que quiera decirle que exalte la persona de Dios. Y entonces para resolver el problema de una relación que puede estar dañada, pídele perdón.
por lo que tú creas y por lo que a veces tú crees que no. Y si está mal, pídele perdón. Y después entra a pedir por los demás. Y al final pide por ti. Pide por ti. En realidad, en esta oración modelo no están todas las partes de esa manera, pero fíjense cómo empieza la oración resaltando a Dios, exaltando a Dios, pidiendo perdón. Y el orden no tiene mucho que ver si nosotros cumplimos con todo lo que realmente significa hablar con Dios y lo ponemos a él en el lugar que va y nos ponemos nosotros en el lugar que nos corresponde. Cuando nosotros le oramos a Dios, si lo hacemos correctamente, vamos a recibir los resultados correctos. La oración que Santiago llama allá en Santiago 16, la oración eficaz del justo. La oración eficaz del justo es la oración eficaz. ¿Saben cuál es la oración eficaz? La que está bien estructurada, la que tiene sentido porque es del Hijo al Padre, la que es dirigida al Todopoderoso, la que pide según su voluntad. Esa es la oración eficaz del justo. Eficaz. Quiere decir que hay oraciones que no son eficaces. La que ha quitado del medio todo obstáculo pidiendo perdón. Esa es una estructura, pero acerca de la estructura de la oración podemos ahondar más, podemos seguir hablando, podemos seguir diciendo muchas otras cosas. Hay infinidad de ejemplos de oración en la Escritura. Pero difícilmente a alguno le falte la exaltación de Dios, el reconocer quién es Él, el pedir perdón, el humillarnos delante de Él, después pedir, interceder por los demás y después pedir por nosotros. Lo que hemos traído, lo que necesitamos, lo que creemos en la voluntad de Dios. Y al final no pedir nada, pedir según tu voluntad. No hay nada con decirle a Dios, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero. Y esa oración eficaz, cuando es eficaz, cuando es en el poder de Dios, cuando es de los hijos al Padre, cuando está estructurada de esa manera, siempre trae resultados. Ustedes saben que uno de los problemas de la vida cristiana es que la gente piensa que la oración no trae resultados. Y entonces se apartan de orar, no quieren orar. Los que están mirando dicen, mira, pidió y mira, no sucedió. Porque nosotros tenemos la culpa de que la gente tenga una expectativa equivocada de lo que es orar con Dios. Yo me acuerdo en varias ocasiones, varias situaciones que la gente me pidió una oración y le dije, no. Fulano, cure a fulano. Yo voy a orar para que fulano se arrepienta. Y si es la voluntad de Dios, que lo cure. Pero yo voy a pedir por fulano que rechazó al Hijo de Dios. Yo recuerdo una vez en una reunión de oración en una casa. A mí me daba pena porque yo estaba nuevito, pero yo había entendido eso perfectamente. Hay una familia muy querida, todavía los recuerdo y están ahí, yo los veo. Y la hija estaba buscando trabajo. Y antes de empezar la reunión de oración le dije, mira, allá en el hospital donde yo trabajo están ofreciendo cursos para hacerse asistente de cirugía. Oh, qué bien, qué bien. De todas maneras, cuando llegó el momento de la oración, las muchachas, yo quiero que estén orando por un trabajo que se me ha presentado. Me pagan tanto la hora, con beneficios y todo. Y alguien le pregunta, ¿dónde es que hace? Dice, en la fábrica Bacardí. Hermanita, yo no voy a orar para que te den un trabajo en la fábrica Bacardí. Tú veías a la gente y la muchacha se puso brava. Usted me puede decir lo que usted quiera, pero usted no puede discutir conmigo lo que le ha hecho al mundo y a la sociedad la Bacardí. Y si se destruye, se queda sin trabajo todo el mundo, que se destruya la Bacardí. Pero tú no me puedes negar a mí lo que el alcohol ha hecho a la gente. Aunque tú te des tus tragos y tú creas que eso está bien, tú no me puedes venir a decir a mí lo que el alcohol ha hecho en esta sociedad, en este mundo. Desde matrimonios rotos hasta sin fin de enfermedades.
Y todo empieza por un trago, nadie empieza por un garrafón. Pero se creen que con esa maldita, y antes era el alcohol, ahora la lista. Pero el alcohol no ha perdido su fuerza. No me pidas que Dios te dé si tú le estás pidiendo a Dios. Dios no te va a dar un trabajo ni porque tú ores ni porque yo ore en la Bacardí. No lo creo y no lo creo. Mentira. Se puso brava. Se puso bien brava. Bien brava. Pero de todas maneras fue al trabajo que le dije. Se lo dieron. Se hizo técnica de cirugía. Se hizo técnica de... Mi suegra le cuidaba a los niños. Y trabajaba en el hospital. Entonces, y lo más contenta, técnica de cirugía en ortopedia. ¡Qué maravilla! Era un pastor. Digo, el pastor no, yo no era nada. Yo no era ni huescado. No oró por la Bacardí. Hay que orar debidamente. Hay que orar por lo que hay que orar. No ofender a Dios, hablar con Dios y ir a ofenderlo. Y que Dios te diga, ven acá, tú no sabes lo que la Bacardí ha hecho en el mundo. Y como viven los cubanos orgullosos de la Bacardí, qué éxito y cuánto dinero. Los otros días veo un hombre en un vecindario, un hombre cubano, por supuesto, hispano, y una clase de pullover anunciando a la Budweiser. No le puedo decir nada, porque esa gente no entiende eso hasta que no tengan el Espíritu de Dios. Pero yo me lo voy a encontrar otra vez. Voy a buscar, estoy orando porque alguien que lo conoce le diga lo que tiene que decirle. Pero ¿desde cuándo el ser humano ha perdido todo el sentido de anunciar lo que destruye? Sin contar la propaganda que hacen con la copa en Facebook y la botella en la mesa. Y después quieren orar. Hay que orar para que me saque de esto y de lo otro. Y tú haciéndole propaganda al mismísimo diablo. ¿Alguien me puede hablar a mí del daño del alcohol? En mi persona, en los pacientes que atendí, en los matrimonios que he visto destruidos, en todo. ¿Cuáles son los resultados de la oración? La oración siempre tiene respuesta. Siempre tiene respuesta. Pero los cristianos le hacemos ver a la gente que no cree que puede que sí, puede que no. La oración siempre tiene respuesta. Hay un episodio ahí en Juan 11, en capítulo 41 y 42, donde Lázaro está en la tumba, está ya de 4 días, el Señor Jesucristo ora y el Señor Jesucristo dice algo que los cristianos tenemos que tener muy presente cuando oramos. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto y Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Quiere decir que Dios siempre oye y Dios siempre contesta según su voluntad. Todavía Lázaro no ha salido de la tumba. Yo sabía que siempre oye, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, porque Dios siempre oye. La gente dice que si te responde lo que tú le pediste, fue porque te oyó. Si no te respondió lo que tú querías, no te oye. Siempre responde, siempre responde. Siempre responde. 4 maneras que Dios responde. Hay 4 nada más que yo me haya dado cuenta, humildemente. A veces le oramos a Dios y Dios dice, no, no sabes lo que estás pidiendo. Eso te va a hacer daño. Y nosotros lo vemos muy inocente. Pero Dios dice, no, esa no es mi voluntad. Vete y lee la escritura para que tú veas mi voluntad. No. Eso que tú me estás pidiendo, no, no y no. A veces nos dice, sí. Eso que tú me estás pidiendo, te lo voy a dar. Eso es exactamente lo que yo quiero. Esa es mi voluntad. Has pedido bíblicamente.
Pero a veces también dice, ahora no. Te lo voy a dar, pero en mi tiempo, cuando yo lo entienda. Y esto no tiene nada que ver con la salvación. Cuando usted pide salvación, allí mismo usted se salva. La salva. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, cuando es la voluntad de Dios, cuando es un problema de que hay urgencia, en ese momento te lo da, pero hay veces que Dios te dice, ahora no. Ahora no lo vas a aceptar bien, ahora no lo vas a reconocer, ahora no te va a hacer bien, te lo voy a dar en el momento preciso, exacto, cuando te conviene, cuando te hace bien. Está bien lo que me estás pidiendo, pero no es ahora. Eso yo lo he visto tantas veces. Pero nosotros vivimos en la sociedad de drive-thru, fast food, pasar y coger el sándwich y seguir corriendo. Y creemos que así es Dios. Ahí, que tiene que darte lo que tú le pides ahí. No, él tiene su tiempo y su tiempo como es. Perfecto. Y a veces dice, yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor para ti. Lo que tú pediste. Y ves algo que pasa y tú dices, pero si eso yo no lo pedí, pero esto es mejor que lo que yo pedí. Yo tengo algo mejor para ti. Ayer estaba predicando allá con los ancianitos de Gran Vila. Y había una ancianita, calladita, y levanta la mano y dice, la voz no tenía nada que ver con su expresión y con su fisionomía, que parecía débil. ¿Y por qué hay que orarle a Dios? Por ahí se fue al estudio, ni el estudio que va. No hay que orarle a Dios. Hay que ser hijo de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, entonces tú hablas. Digo, ¿usted es hija de Dios? Yo soy católica. Digo, bueno, asegúrese que es hija de Dios. Si no es hija de Dios, no se preocupe, no tiene que hablar con Dios. No tiene problema. No que, ahora, si eres cristiano, si eres de Dios, si has nacido de nuevo, tienes que hablar con Dios. O tú no vas a hablar con tu padre. Tú no vas a tener una relación con tu padre. Con nuestro padre terrenal. Yo hubiera querido tener un padre para hablar, para jugar pelota, no que yo quiera jugar pelota con Dios, pero es que, pero decir que Dios es tu padre y no hablar con Dios. Y pasen los días, y pasen los problemas, y pongas a todo el mundo la leche a orar, y tú no ores. Siempre hay respuesta. Los resultados de la oración, número 1, respuesta. Siempre hay respuesta. Cualquiera de esas opciones, siempre Dios responde. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta muchas veces lo que Dios responde. No nos gusta cuando le pedimos y no nos da lo que le pedimos. No nos gusta cuando nos lo dan el tiempo que nos lo da. No nos gusta cuando nos da lo que no hemos pedido muchas veces. Yo quería esto. ¿Ok? Entonces no es orar con fe. Eso no es orar con fe. Sabiendo que Él lo sabe todo, que Él lo puede todo, que Él sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que te va a pasar, para qué te va a servir. Hay gente que te dice, Dios me bendijo con un trabajo que te apartó de Dios. ¿A quién le pediste el trabajo? Pastor, ore por mí. ¿Qué pasa, mijo? Esto es real. No tengo dinero para diezmar porque no tengo trabajo. Esto es real, esto no es mentira. Yo personalmente lo viví. Vamos a orar por un trabajo. Pero también te voy a orar por un trabajo que no te aleje de Dios. Claro, pastor, claro. Encontré un trabajo que era de lunes a martes. Porque pasaba por el lunes y trabajaba 2 veces y volvía. No era de lunes a lunes, era de lunes a martes. Tenía, además de todos esos días, part-time
recontra time y todos los time habido y por haber. No le quedaba tiempo para el Señor. Pero yo no le dije nada del trabajo. Le dije, bueno, ya puedes diezmar. Y dice, ¿qué va, pastor? Ahora si diezman mucho dinero. A una cantidad de dinero cuando saco el tiempo, que eso es lo más grande del mundo. No le voy a decir cómo terminó la historia, pero bueno, no estamos aquí para eso. Los resultados, número 1, respuesta de Dios, siempre. Número 2, renovación. Nosotros somos renovados con la oración. Pruébelo, inténtelo, para que usted vea que orando Dios te renueva, tú te renuevas. Él te cambia. Orando, porque así oramos, para que Él nos cambie a nosotros, no para que Él cambie. Él no tiene nada que cambiar, ni nada que mejorar, ni se ha olvidado, ni se queda callado, ni está dormido. Nosotros somos renovados, somos cambiados cuando vemos desde este punto de vista la manera en que Dios obra, cómo da lo que nos da, cómo no da lo que da, todas esas cosas, cómo responde, cómo damos testimonio, cómo... yo soy más criado de Dios, para que lo sepa. A mí me ha dado cosas que yo nunca pensé que iba a tener. Yo nunca pensé que iba a tener. Yo le digo a ustedes historias y yo no se lo voy a decir para que no se crean que uno es más espiritual que nadie, pero yo me he puesto a pensar en algo. Dios mío, si un día tú me dieras... Me acuerdo, un día se da, en su tiempo, no para alejarme de Él. Él sabe cuándo y Él sabe si me va a alejar o no me va. Él lo sabe. Les voy a poner un ejemplo. Dios mío, yo quiero que mis hijos te sirvan. Así. Y un día hice lo que se hace correctamente, presentar a los niños al Señor. Cuando tú le presentas a los niños a Cristo, tú le estás diciendo, haz con ellos lo que tú quieras. ¿Ok? Y Cristo, si quiere usarlo, los va a usar. Y yo considero que no hay nada más grande que servirle a Dios. Yo digo, Dios mío, en tus manos los puse. Úsalo. Déjenme advertirle a ustedes que ninguno de mis hijos quería ser pastor. ¿Que no? Yo no digo nada, yo nada más le oré a Dios. Pero empezaron a ver y aprender y se dejaron guiar por sus padres, empezaron su vida en relación con Cristo. Sus padres le dijo, eres pecador y tienes que arrepentirte porque vas para el infierno. Y de chiquitico conocieron a Cristo, empezaron a creer. El padre lo llevó a la iglesia obligado. Porque hay que ir a la iglesia obligado. Porque tú no sabes lo que es bueno para ti ni lo que es malo y lo mejor para ti es una relación con Dios de niño. ¡Obligado! Y si hay carne acá, pero hay que ir a la iglesia. Yo lo que quiero es que un día te sirvan. Y llegó un momento, ustedes conocen a Davidcito, ¿verdad? Ese es el actor de la familia. Ese es el dramático de la familia. Los mantuvimos protegidos de la escuela pública porque hay que proteger a nuestros hijos. Orándole mucho a Dios, que la madre pudiera hacer lo que nunca había hecho, enseñarles en la casa y solamente Dios, solamente Dios y solamente Dios y pidiéndole a Dios. Y es la voluntad de Dios, porque la Biblia lo dice, que la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos son los padres, no es la escuela. 8, 10 horas en la escuela y después en la casa, no es fácil. Tanto hay que luchar contra eso, pero orándole a Dios, orándole a Dios. Y entonces en el mismo grupo de los que no iban a la escuela, ahí empieza a hacer drama el muchacho, a hacer teatro. Cuando llega al college, quiere ser artista. No, papi, los artistas también son cristianos, porque aprenden a defenderse, y sobre todo ese tiene que haber sido abogado. Y bueno, vamos a buscar una iglesia, vamos a buscar una escuela cristiana que enseñe teatro. Palm Beach Atlantic, la mejor, la que tiene el mejor programa de teatro de todo el estado cristiana. Ahora tiene una extensión en Orlando. Vamos para Palm Beach Atlantic, le hacen los exámenes, las pruebas para ver si era bueno en el teatro, musical. ¿Qué cantidad de dinero nos dieron? Porque el tipo es un dramático.
¿Qué hace un muchacho cristiano cuando se gradúa de teatro musical? ¿A dónde va a trabajar? Hollywood, Nueva York, como le dicen, la Broadway. ¿Qué dónde va a trabajar? ¿Qué hace un muchacho cuando le digan una obra que tiene que hacer un beso con otro tipo? O hacer una obra que promueva perdición. Ese es tu trabajo. O besarse con una mujer cuando todavía no estás casado, tan sencillo como eso. La gente no lo ve así, la gente no lo ve. Y cuando hacen la reunión con todos los muchachos que han sido aprobados, preguntan, ay, vino una mujer a dar una conferencia, ¿y usted qué quiere ser? ¿Dónde usted se ve en el futuro? Y se para aquel Davidcito y dice, yo me veo en Hollywood. Y yo, ay, Dios mío. Pues en un momento el Señor me abandonaste. Yo te lo entregué y yo te he orado mucho por eso. ¿No? El dormitorio listo, la escuela pagada, por la cantidad de becas que le dieron, porque ya tú sabes, el artista. Y saben en la escuela lo que le decían, nos hacen falta hombres como tú, cristianos, en el teatro. Ya. Busquen a otro si quieren seguir haciendo teatro. Hay muy buenos artistas cristianos, que no se someten. Pero la vida es un yogur, la vida es dura, bien dura. Pero hay artistas famosos, bien famosos, y que contienen un testimonio fuerte. Y un buen día cuando venía del campamento, ya, el campamento del verano, terminando el verano, empezaba la escuela, nos llama y nos dice, papi, venía del campamento de palabra de vida, dice, papi, pon mamá mía ahí en el speaker. He decidido que yo no voy a hacer ninguna escuela de teatro. Voy al Instituto Bíblico. Yo sé que ustedes han gastado dinero en la inscripción y todas esas cosas. Y yo le decía a mi hijo por teléfono, mi hijo, no te preocupes, mira, yo sé cómo son las cosas. No te preocupes, todo se va a resolver, pero ¿tú estás seguro? Sí, papi, yo voy al Instituto Bíblico. En el teléfono. En el tiempo de Dios, lo que hay que hacer es orar fielmente, pedirle lo que es su voluntad, lo que es bueno, lo que nosotros creemos que es bueno. A veces nos empecinamos. Yo mismo, como yo estaba en el mundo, yo me empeciné a ser médico. Hermano, Dios no quería que yo fuera médico, nada. Mentira. Yo me metí en eso cuando me arrepentí, entonces él usó eso. Está bien. Pero yo me doy cuenta que Dios quería que yo fuera maestro. Y en Cuba me forzaron a ser maestro en 2 ocasiones. Hasta por poco me tuve que ir a un psiquiatra y todo, porque siendo niño querían que yo fuera maestro. Ahora me doy cuenta que Dios quería que yo fuera maestro. Pero yo me empeciné en ser médico. ¿Qué iba a saber de Dios? Ni quién me dio una orientación a mí, ni un padre, ni una madre, ni Dios, ni la cabeza de un guanajo, como decimos nosotros. En el tiempo de Dios, Dios renueva cuando nosotros oramos. Qué bendición ver la respuesta de Dios. Dice en Efesios 4, 20, 23. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es que la habéis oído y habéis sido por él enseñado de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso se alcanza orando. Orar para leer lo que leemos, orar para hacer lo que hacemos, orar para tomar decisiones. Eso es lo que hace que nuestra mente cambie. Cuando le pedimos a Dios y solo a Dios, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que, todo lo que tenemos, todas las decisiones que tenemos que tomar. Respuestas de Dios, renovación de Dios y reafirmación de Dios. Reafirmación de Dios. Reafirmación de Dios. Dios nos reafirma que es verdad, que es fiel, que es poderoso, que no nos abandona, que es nuestro Padre, que vale la pena. Una y otra vez reafirmamos nuestra fe.
nuestra fe va creciendo. La oración hace que la fe crezca. En Hebreos 4:16 dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente que Él va a dar el socorro, Él va a traer misericordia, Él va a dar todo lo que Dios da. Y cuando lo veamos, eso reafirma nuestra fe. Señor, aumentanos la fe, pero tienes que orar a Dios para que Dios te ayude. No hay nada más bonito que ver esa relación crecer cuando oramos y vemos la respuesta, cuando sabemos cuáles son las respuestas. Vemos lo que Dios da, lo que Dios nos da. Eso hace que nosotros reafirmemos nuestra fe, que confiemos más, que la fe que un día nos salvó, va creciendo, va creciendo. En Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. A veces no vemos la mano de Dios porque pensamos que las cosas suceden por casualidad. Pensamos que las cosas suceden porque no oramos. Y a veces decimos, gracias a Dios se resolvió. Y para adentro decimos, yo ni oré. O a veces le damos gracias a Dios equivocadamente por algo que nos va a traer problemas y desgracias y decimos que fue Dios el que nos lo dio. Y en vez de ser reafirmados, somos entonces destruidos. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero esa confianza, ese valor, eso viene de una comunión personal. Sí, nosotros hablamos con Dios. Y para la gente esto es locura, dice Pablo. Pero eres real, Él está allí, Él está esperando. ¿Sabe lo que tiene que hacer la iglesia, mi hermano? Ponerse a orar. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted que no ha orado la oración de fe? Orar la oración de fe para ser hijo de Dios. Si no, no puede orarle a Dios. Y nos vamos a poner a orar. Vamos a orar más, vamos a tener más tiempo, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Porque hay que vivir como discípulos, orándole a Dios. Que el Señor me les bendiga. Oremos, Padre. Señor, te ayudamos, te alabamos y te damos gracias, te damos honra, te damos gloria. Señor, te damos todo el honor a ti y la alabanza por enseñarnos la vida discipular y dejarnos ver que tiene que esta ser bañada en oración, Padre amado. Yo te pido, Padre, si es que todavía hay alguien que no ha orado la primera oración que Dios quiere oír, la primera oración de todo pecador, diciéndole, Dios de todo poder, perdóname. Yo no soy tu hijo, pero yo creo en tu hijo. Y ese día, hoy puede ser, que se conviertan en hijos de Dios y por tanto, tener la posibilidad de orar a Dios. Padre, yo te ruego que sea alguien que todavía no se ha rendido a ti, orando la primera oración, la oración de fe, la que sana al enfermo espiritual, al enfermo en pecado. Que hoy sea día en que la persona ore, Padre amado. ¿A dónde está? Nuestros rostros inclinados. Lo único que usted tiene que decirle a Dios es esta corta oración. Y no es la oración, es su corazón diciéndole, yo soy pecador, pero yo me arrepiento. Yo creo que te ofendí en muchas cosas. Y aunque hay algunas que no hago ya, tú nunca me has dado tu perdón porque yo nunca te he pedido perdón. Perdóname porque Cristo murió para darme ese perdón. El que ora esa oración, dice la Escritura, que alcanza esa paz.